Bien, señores, vamos a conversar con Julio Curi, ese distinguido Julio Curi, amigo de jurisconsulto. Señor hermano Julio Curi. Jurista. Así es. Tocayo, ¿cómo está? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo están todos ahí en la cabina? Muy bien, muy bien. Julio, un abrazo, Mire, hermano. Hermano, usted me debe algo a mí. Antes de que empecemos esta conversación con usted, vamos a ver las declaraciones muy breves de la directora de persecución del Ministerio Público, la fiscal Mirna Ortiz. Su opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el uso de motes. No, voy con usted ahora. Vamos a escuchar lo de Mirna. La investigación como tal se ha concentrado ahora en ver cómo se llama o se denomina una determinada operación del Ministerio Público, cuando lo que verdaderamente está en tela de juicio y de lo que está apoderado este tribunal es de un caso de corrupción. Lo que tenemos que estar pendientes es de las imputaciones graves, serias, que pesan sobre los imputados, sobre Jean Alain Rodríguez y el resto de los imputados que están en este ¿Qué nombre le va a poner ahora mismo? La sensibilidad o la susceptibilidad está a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público. Es grave. En este caso hay que dar por hecho de que son unas personas que han delinquido, no tienen el derecho a la presunción de inocencia. Están condenados. Ese es el criterio por donde ella se va. Pero bueno, Julio Curi, que en varias oportunidades abordó pues esta situación, ¿qué piensa de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Buenos días, Julio. Vamos a ver si nos escucha ahí. Sus expedientes. Sí, adelante. Sí, Le escuchamos bien, adelante, sí. Bautizar que la sentencia del Tribunal Constitucional era previsible porque es contrario al derecho al buen nombre, a la reputación, a la integridad de los imputados, que los casos en que ellos son imputados forman parte, sean bautizados con nombres de animales o especies marinas, porque eso traslada al imaginario colectivo ya un concepto de culpabilidad que es contrario al Estado de Derecho, al Estado de inocencia. La gente identifica el principio la presunción de inocencia como un principio, pero es un Estado. Nadie tiene que probar su inocencia, es el Ministerio Público que tiene que probar la conducta atribuida encuadra en algún tipo penal, es decir, que es penalmente típica, y hasta que eso no se produzca, el imputado tiene que ser tratado y se le debe reconocer como una persona inocente. En la medida entonces en que se le endosan estos motes, pulpo, calamar, en fin, es indudable que se atenta contra el derecho a la integridad personal, contra el derecho a la reputación, al buen nombre y por inocencia. Sin embargo, habían decisiones anteriores sobre este tema, no del Tribunal Constitucional, pero ya una juez había objetado que esto se produjera y la violación siguió cometiéndose. ¿Pudiera pasar lo mismo después de esta decisión del Tribunal Constitucional? No, porque a diferencia de las decisiones que han intervenido, esta tiene carácter vinculante. Obliga al Ministerio Público a dejar de utilizar estos motes, porque de lo contrario entonces comprometen su responsabilidad patrimonial, e incluso disciplinaria. Lo que pasa es que el Consejo Superior, tanto el Consejo Disciplinario como el Consejo Superior está integrado por ellos mismos, o sea que sería muy cuesta arriba que ellos se sancionen, pero indudablemente sí, como dije, habría aquí una actuación antijurídica que comprometería gravemente la responsabilidad patrimonial del Ministerio Público como ente que es, como órgano extrapoder.
¿Qué pasa con estos casos que ya están en conocimiento público y que se están dirimiendo los tribunales con estos nombres? No, se tiene que dejar de utilizar y la prensa también tiene que dejarlo de hacer. No se puede borrar ya lo actuado porque la sentencia surte efecto a partir de ahora, ¿no? De haber sido dictada. Pero todos los medios también deben privarse del uso de esos motes. O sea, de ahora en adelante a esos casos, ni el Ministerio Público ni los medios pueden referirse con los motes que le pusieron. No, exacto, porque esas decisiones tienen el carácter general de una ley. Así lo reconoce el artículo 184 de nuestra Constitución. Y salvo que no estemos dispuestos a volverle la espalda al orden jurídico que se organiza a partir de la Constitución, pues entonces sigamos utilizándolos. Pero cada actuación u omisión puede traer consigo riesgos, porque cuando nosotros proclamamos la Constitución del 2010, estrenamos un nuevo Estado, que no era el Estado de Derecho a secas, sino un Estado constitucional de derecho. Y en el artículo 148 del texto sustantivo, es decir, de la Constitución, se prevé a partir del 2010 ya la responsabilidad de los órganos públicos y de sus funcionarios cuando incurren en actuaciones o omisiones antijurídicas, que no quiere decir que sean necesariamente ilícitas, sino que conlleven una carga que yo no esté, o el particular, el administrado, esté obligado a tolerar, a soportar. Por tanto, independientemente de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es muy valiosa y que no se debe desmeritar, porque el Ministerio Público suele ser muy mal perdedor, lo que debe hacer es reconocerla y aplaudirla, porque contribuye a que mañana esto no se siga diseminando, porque yo no sé a dónde íbamos a llegar. Pero en definitiva, independientemente de la sentencia, todos los imputados han tenido derecho a demandar en responsabilidad patrimonial al Ministerio Público. Antes de la sentencia incluso, porque decirme en un caso a mí que yo soy un pulpo, un calamar o un coral o no sé cuántas cosas, aun cuando no haya sido ilícito, porque la sentencia del Constitucional no había todavía sido dictada, hay bajo el régimen de la responsabilidad. El de la responsabilidad, vamos a ver cómo... Sí. Decía que bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, que no implica una conducta necesariamente ilícita, aquí ha habido afectación al buen nombre de todos los imputados. Julio, entonces, hermano, sí. ¿cómo la sentencia no dice tampoco cómo uno lo va a llamar? Entonces, ¿qué vamos a jugar? ¿Matarile? ¿Qué nombre le pondremos? O sea, ¿cómo le vamos a decir al caso? Si no lo podemos decir en la prensa, ni lo podemos decir, y eso está actuando como una ley, como bien tú dices, ¿qué nombre le pondremos? De los imputados. No, porque entonces mencionarlo el también. caso contra fulano. Sí, claro, porque el caso no tiene que tener. Es que no hay que poner. El pueblo contra Yagalay. No es un espectáculo, no. Es que no es un espectáculo. Pero te hice una pregunta, judicial. Una pregunta, vamos a escuchar la respuesta. Es por eso que el tribunal falla así. Si no juguemos Matarile. No, pero te hice una pregunta. Sí. Claro. Escuche. Adelante. Pero existen, menudean expedientes en instrucción actualmente, conociéndose que no tienen ningún nombre. ¿Cómo se conoce entonces? Todos los expedientes. El caso que se le sigue al imputado fulano de tal. Ya. Correcto. Claro. Es así, hermano. Claro. Eso fue a partir del 2020 que se comenzó con el espectáculo. Con ese relajo y ese show. Julio, esa magnificación. Yo tengo una pregunta sobre otro tema, porque vi que recientemente tú colocaste un post en tu cuenta de X con relación al tema de la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana. Tú decías algo ahí en ese post con relación a un acto de impugnación del 2021. ¿De qué se trató todo esto que tú colocaste en tu cuenta? Bueno, es que en el 2021 la Junta Central Electoral dictó, entre otras cosas, prohibía que los precandidatos del PLD, de cara a la consulta que se celebraría en el 2022, no realizasen actividades en espacios públicos ni hacen sus aspiraciones a través de medios de comunicación y redes sociales. Entonces, esa resolución fue objeto de un recurso de reconsideración que yo preparé
Y que dicho sea de paso, en días pasados les reproché a Charlie Mariotti que nunca me pagaron el servicio, porque facturé y no se me pagó. Entonces se preparó un recurso de reconsideración que firmó conmigo Dantes, el secretario jurídico de ese partido, porque se tenía interés en que esa consulta se celebrara en el 2022, es decir, un año antes del periodo que establece la ley para escoger a través de los candidatos a posiciones selectivas. Entonces yo decía que si en aquella oportunidad no era antijurídico o ilícito celebrar una consulta para escoger de forma anticipada al candidato, me parece un contrasentido. Hay que ser coherentes. Bien. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Julio, muchas gracias. Siempre, tocayo, siempre. Gracias.